quien ha acercado la historia ¿Cómo a los argentinos de un modo ameno, presentada distinta y basada en otros valores también. No solamente, digamos, el maquillaje de cómo se presentaban las cosas, sino con un redescubrimiento de la historia. Eso intentamos, por lo menos. Bueno, bienvenido, es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias, para mí. Bueno, estás acá, vamos a mostrar el libro, André. Sí, claro que sí. Para presentar en el ciclo Verano Planeta, ciclo de escritores que auspicia Canal 10 cada año, que es un placer realmente que venga a Mar del Plata, va a estar en Pinamar también, girones de su vida. ¿Primera biografía? Primera biografía, sí, exactamente. La verdad que es un gusto para una historiadora, es una biografía sobre un personaje tan intenso como Evita, ¿no? Se piense como se piense de ella, la verdad que es un placer para un historiador trabajar sobre un personaje como ella. Quizá la Argentina más trascendente a nivel mundial, ¿no? Es un personaje que ya está entrando en la historia universal, ¿no? Claro. La ópera ayudó mucho, digamos, su recorrido por Europa, la famosa gira del arco iris. Es una mujer que está instalada en la historia mundial también, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de investigación, ¿no es cierto?, para poder llegar al libro? Bueno, por muchos medios, digamos. Por suerte, cuando uno se acerca a los últimos 50, 60 años de historia, tenemos otros registros, tenemos protagonistas vivos, hay entrevistas, diarios, películas, documentales, textos propios de los protagonistas. Acá hay muchas cosas escritas por Evita. La razón de mi vida, un libro muy importante, Mi mensaje, un libro menos conocido, que fue el último libro de Evita, escrito ya prácticamente pocos días antes de morir. Así que hay mucho material por el cual el historiador puede trabajar, interpretar, que es la tarea del historiador, ¿no? Un poco interpretar los documentos de la época. Bueno, hoy siempre Evita un personaje importante, evidentemente, en la historia argentina, muy polémico, amada o odiada, claro, con la misma intensidad, sí, y en parte desiguales por momentos. Sí, sí. ¿Aprenderemos alguna vez los argentinos a entender la importancia de los personajes de la historia, más allá de la simpatía que nos genere, digamos, y a darle el lugar que merece? Porque... Es un desafío, porque la verdad que somos una sociedad de etiquetas, ¿no? Etiquetamos mucho, a veces con muchos preconceptos, sin conocer al personaje. Pasa en menor medida de intensidad con Sarmiento. Sí, con todos, con todos los importantes. Incluso no escapa a esto San Martín o Belgrano, ¿no? Que son como los más impolutos de todos, ¿no? Los más inmaculados. Pero hay una cuestión de una lectura previa que a veces no tiene que ver con fundamentos. O sea, a mí me parece importante informarse primero antes de opinar y catalogar. Esto creo que es importante, ¿no? Ojalá aprendamos a hacer eso. Totalmente. Y está la posibilidad, y vos lo haces también, de destacar cosas buenas de algunos. Sí, yo creo que mostrar los humanos. Totalmente, uno no puede andar en historia recortando fotos, ¿no? Como hacían en la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética, que cuando no le gustaban personajes los sacaban, borraban de la historia. No se puede borrar. La historia completa de un periodo histórico tiene cosas buenas, tiene cosas malas. El peronismo tiene cosas positivas, cosas negativas. Lo mismo en el libro van a encontrar estos aspectos, ¿no? Las cosas positivas, las cosas negativas, las cosas que pueden ser cuestionadas, las cosas que creo que fueron muy importantes y un avance importante en la sociedad argentina que logró Evita. Uno tiene que poner como historiador que no puede ser imparcial, porque la imparcialidad no existe, pero sí la honestidad, ¿no? Uno no puede andar ocultando aquellas cosas que no le convienen, para decirlo así, ¿no? Parece que eso no habla bien de un profesional de la historia, ¿no? Claro, muy totalmente. Bien. Esta noche estás presentando a las 21 horas en el Sheraton el libro Evita, pero no es el primero que escribiste, tenés otros anteriores. Sí, hay uno de Evita de fotos. Hice un libro de Evita, un trabajo interesante de investigación fotográfica. Sí. Que nos ayudó mucho la gente que guardó esas fotos con riesgo de su vida, porque había un decreto de la llamada Revolución Libertadora que ibas preso hasta 6 años por portar una foto nada más de Evita. Dicen que pensemos hoy qué locura eso, digamos, y las pasiones que despertaba un personaje tan importante. Claro, 6 años preso por una foto. A mí me da mucha alegría pensar que las nuevas generaciones, y gente de la edad de ustedes y más jóvenes también, que no tienen registro de eso, ¿no? De que no saben lo que es ir preso por una foto. Claro, lo que se vivió en ese momento. Qué bueno que ya estemos a 30 años de democracia, ¿no? Y la gente no tenga ese registro. Pero hubo épocas en el país muy tremendas donde la aportación de una foto, cantar una canción, silbar la marchita, te mandaba en cana. Y eran cárceles duras, por cierto. Sí, totalmente. Así que agradecimos mucho en aquel momento cuando hicimos el libro de fotos, la gente que a riesgo de vida guardó fotos que después nos trajo para ese libro, que lo hice con mucho cariño también, ¿no? Realmente notable. Y eso tiene que ver con el amor que generaba Evita, que generó en gran parte del país. Totalmente. Una especie de adoración que rozaba lo religioso. Sí, yo creo que agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento de gente a la que nunca se le prestó atención.
a la que ella llamaba los invisibles. Ella decía que esa gente era invisible porque iba a hacer un trámite, nadie la veía, nadie la atendía. Iba a un hospital y podía estar 5 horas sin que la atiendan, o sea, eran invisibles. Y ella lo que hizo fue hacerlos visibles, ¿no? Darles visibilidad y dignidad, digamos. Esta gente tiene derechos, y creo que uno de los aportes interesantes fue estar en contra del concepto de beneficencia, ¿no? Sino reemplazarlo por justicia. O sea, a cada persona le corresponde salud, educación, seguridad social. Totalmente, deja de ser algo a lo que algunos podían acceder. Exactamente. Por beneficencia, por el favor que algún poderoso le hacía. Tal cual. O por el cobijo que podía darle. Sí, no porque te corresponde, es lo que corresponde, exactamente. Exacto, Sí. eso fue una verdadera revolución. Sí, y además ella es algo muy interesante esto, ella decía que la fundación tenía que durar lo menos posible, o sea que todo el mundo tenga trabajo y todo el mundo pueda abastecerse a sí mismo, y que la fundación sea algo que ayude en un momento muy trágico como que se vivía, y listo, ¿no? Y desaparecer de la faz de la tierra, cosa que lamentablemente no se pudo cumplir porque fue interrumpido este proceso violentamente, ¿no? Claro. Totalmente, con las sucesivas dictaduras. ¿Cómo era Argentina en el momento de Evita? Y era una Argentina que estaba despuntando, ¿no? Estaba muy bien ubicada a nivel mundial, tenemos la primera flota mercante del mundo, éramos un país acreedor de Francia, España, Inglaterra, éramos acreedores de Inglaterra, por ejemplo. Pero hay que entender también, me parece, que ese momento del país, tan importante a nivel mundial, qué sé yo, era un país para pocos. Era un país para pocos, empezaba a ser para muchos, pero la etapa previa al peronismo era un país totalmente para pocos, inclusive, fíjate que lo cuento en el libro, la producción argentina estaba pensada para que consuma la mitad de la población. Por eso que cuando el peronismo empieza a aumentar los salarios, a mejorar la calidad de vida de la gente, no alcanzaban los productos, porque estaba pensado el país formateado para que la mitad de la población consuma. Algo impresionante, ¿no? Esto que decís vos, un país para pocos. Sí, sí. Absolutamente. Totalmente, que tenía que ver también con la época, digamos, Sí. a nivel mundial. Sí. Los países más avanzados empezaban a pensar en agrandar el mercado interno y demás. Claro, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Claro. El modelo bueno, Perón se basa mucho, curiosamente, en Estados Unidos, New Deal, lo que hace Roosevelt. Exacto. Es decir, de ampliar los niveles de consumo y producción. Decía que lo mejor que podía pasar es que el obrero consuma y eso iba a aumentar la producción, ¿no? Un modelo muy capitalista, pero un capitalismo humano, digamos, ¿no? Sí, sí. Esa es la idea. Bueno, totalmente. Y ahí está la historia del peronismo, la historia de Evita. Te habrás encontrado con gente de aquella época, digamos, Sí, que aún muchas. viven. ¿Qué te Sí. dijeron? Mira, de todo, porque por supuesto entrevisté a gente que la amaba, a gente que la odiaba, porque Claro. viste que no hay grises acá, Seguro. acá no hay puntos medios, y fue muy interesante, pero todos reconocen algo, aún los que la odian profundamente, que ella fue muy coherente, ¿no? En cuanto a su capacidad de trabajo, esto de entregar la vida por el trabajo. Y bueno, los que la odian, por supuesto, hablan de su enemistad con los sectores pudientes, de su autoritarismo, que es real, existió, era una persona de pocas pulgas, y los otros, por supuesto, la santifican, ¿no? Sí. Así que uno tiene que sondear en el medio de eso, Sí. por donde pasa la verdad, generalmente. Hay que también ubicar a los personajes históricamente, ¿no? Porque por ahí, sacándolo del contexto, nos Claro. encontramos personajes argentinos que decís, uy, qué sangriento, uy, Claro. qué violento. Bueno, vivían en una época... Sí, pasa, donde por las cosas ejemplo, eran pasa con distintas. Sarmiento eso, ¿no? Exacto. Que se lo critica desde una mirada actual, donde por supuesto, por suerte, nos provoca rechazo. Claro. Esa manera de pensar, pero que era muy común en la época que él hablaba, el siglo XIX, ¿no? Claro. Entonces, sin ánimo de justificarlo, porque la historia no está para justificar, No. está para explicar. Pero hay una construcción social, digamos, de respeto a la vida, a los Exactamente. derechos y yo que se da con el tiempo. Totalmente. Yo creo que entendiendo que uno no tiene por qué justificar, pero sí comprender, la cosa va mejor, me parece. Felipe, tenemos unos mensajes para vos, Dale, ¿sí? Unos ¿cómo no? mensajitos que llegan a nuestro Facebook. Dale. Ana. Claro, André, porque nos honra realmente la presencia de Felipe Piña en nuestro piso, así que anunciamos en nuestro Facebook la presencia en el marco del ciclo de la editorial Verano Planeta, el ciclo de escritores, que está presentando hoy la charla inaugural del ciclo 2013. Así que María Marta Galle dice, me encanta, Piña, ojalá sorteen algún libro. Inés Andes, buen día a todos, quiero el libro. María Julia Concetti dice, si está el libro lo quiero. ¿Cómo puede alguien saber tanto? Un genio que vuelva con algún programa en la tele así nos deleita con sus historias. Y mirá qué interesante, Sonia Gutiérrez dice, tengo una nena de 8 años, Victoria, que colecciona la historieta argentina, libros que cuentan la historia argentina en formato de historieta. Es increíble cómo se enganchó con la historia y con su hermano Valentín, de 6 años, hablan de Sarmiento, Bullard, Monteagudo, la campaña del desierto, como si fueran personajes de dibujitos. Nosotros felices. Un saludo a Felipe, lo admiramos muchísimo, dice Sonia.
En este sentido, le quería preguntar entonces a Felipe, por ahí, ¿cómo hacemos en esto del revisionismo histórico? ¿Cómo acercamos a nuestros hijos a la historia, ya no tanto a un lado oficial? ¿Qué le podemos sugerir a ellos que lean y cómo se acercan a la lectura? Bueno, un poco lo que decía Sonia, ¿no? La historieta fue algo muy lindo que sigue pasando, que leen los padres con los hijos, que es una cosa muy linda que pase, que uno vaya a dormir a sus hijos leyendo algo que tiene que ver con la historia. Esto pasa mucho y a mí me llena mucho de alegría ver cómo los chicos se acercan a la historia, por supuesto como un disparador para seguir leyendo, ¿no? Y esto pasó con la colección de historietas que han leído mucho los chicos con los padres, así que para mí es una... ¿Cuántos, si hubiera una cifra estimada, cuántos años tienen que pasar, cuántos debieran pasar para que empecemos a hablar de historia de este momento, por ejemplo? Yo creo que poco tiempo hoy en día por la explosión de las comunicaciones, ¿no? Pero es bueno que transcurra algún tiempo, 2-3 años es un periodo. Antes se hablaba de 25, que era una enorme exageración, pero hoy creo que podemos hablar, por ejemplo, las historias clásicas, como la historia de Oxford, que se va renovando. El último tomo se terminó de escribir en 2004 y hablaba de 2003. Claro. O sea, casi contemporáneamente a lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Exactamente, la recopilación de los documentos está ahí. Está ahí nomás, tenemos mucho más acceso. Internet nos ayuda muchísimo. Así que hoy somos muy privilegiados los historiadores del siglo XXI, porque tenemos acceso a archivos que antes era imposible, hay que viajar, tener dinero. Hoy con una computadora accedes a archivos prácticamente en todo el mundo, ¿no? Bueno, es posible como historiador, para ir cerrando, sacarse, digamos, salirse de la pasión cuando se habla de algún personaje, ser ecuánime. No, yo creo que, repito lo que dije antes, hay que ser honesto, ¿no? O sea, la pasión está, la ecuanimidad me parece que es importante lograrla, pero ante todo la honestidad. Y si uno quiere opinar y decir yo pienso de esto, poner nombre y apellido, ¿no? Yo digo que esto es así y puede ser de otra manera porque la historia, por suerte, es una materia opinable, ¿no? Y que nadie sea perseguido ni criticado por eso, ¿no? No, claro, y ojalá seamos un poco más tolerantes y aceptemos que hay diferentes versiones de la historia, ¿no? Exacto. Que por suerte no hay un discurso único. Eso es buenísimo. Está bueno y es una gran enseñanza. Recordamos la cita, ¿te parece? Sí. De las 21 horas en el Hotel Sheraton, la presentación en el ciclo de Verano Planeta con el auspicio de Canal 10. Felipe Piña, Evita Girones de su vida. Luego vendrán Federico Andagasi, Ana María Bobo, Florencia Chévez, Santiago Kovadov y más, presentando sus libros. Un placer, Felipe, que hayas venido. Muchas gracias, Muchas éxitos. gracias, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Muchas gracias.